Es asombroso observar cómo, en casi todas las culturas de la antigüedad, los dioses y héroes comparten relatos que parecen repetirse como ecos en diferentes rincones del mundo. No se trata simplemente de coincidencias vagas, sino de estructuras narrativas que se repiten una y otra vez, con los mismos símbolos centrales. Por un lado, aparecen nacimientos milagrosos, en otro, la figura del Salvador que muere y regresa a la vida, en otro sitio, un banquete sagrado que une a los creyentes con lo divino. Lo que impresiona no es solo la similitud, sino la precisión de estos patrones. El cristianismo, lejos de surgir como una chispa aislada, se construyó sobre ese entramado previo y reorganizó símbolos ancestrales en una historia nueva. La gran pregunta es, ¿por qué tantas culturas distintas repiten estos mismos motivos? La respuesta es que mucho antes de la Biblia, los humanos ya buscaban consuelo frente a los mismos temores universales: la muerte, el sufrimiento y la esperanza de un renacer. Si observamos los pueblos del Mediterráneo oriental, siglos antes del nacimiento de Jesús, ya circulaban narraciones de dioses que morían y regresaban. En Frigia, Atis era venerado como aquel que representaba la vegetación. Desaparecía en invierno y resurgía en primavera. En Siria, Adonis cumplía un papel parecido. Su sangre derramada fecundaba la tierra, garantizando nuevas cosechas. En Egipto, Osiris era descuartizado y luego restaurado, volviendo del inframundo como señor de los muertos. Estas figuras compartían un mismo mensaje: la vida vence a la muerte. La destrucción es seguida por la renovación. Cuando los primeros cristianos predicaron que Jesús resucitó al tercer día, el público romano no escuchaba algo inédito, sino una melodía familiar entonada con otra voz. En la antigua Persia también se esperaba a un redentor que vendría a purificar el mundo y establecer justicia. En Mesopotamia, el mito del diluvio ya narraba cómo un hombre, advertido por los dioses, construía una embarcación para salvar a los animales y preservar la vida humana. Cuando el Génesis relata la historia de Noé, lo que hace es reescribir un relato mucho más antiguo, dándole un nuevo ropaje. Esa es la fuerza del cristianismo: no inventar desde cero, sino reconfigurar lo heredado para responder a la necesidad espiritual de su tiempo. Algo similar ocurre con los ritos de purificación. En Egipto, las aguas sagradas eran usadas para limpiar el alma. En la India, los baños en el Ganges tenían un valor espiritual milenario. El judaísmo mismo practicaba inmersiones rituales en los mikvaot antes de actos religiosos importantes, de modo que cuando Juan comenzó a bautizar en el Jordán, la idea no resultaba extraña para nadie. Era reconocida, pero reinterpretada. Jesús, al recibir el bautismo, no inauguró el uso de agua como símbolo de renacimiento, lo integró en una narrativa mayor, dándole un nuevo horizonte. Las celebraciones también revelan herencias evidentes. El domingo, hoy considerado el Día del Señor, no era el día sagrado judío, lo era el sábado, pero en el Imperio Romano, el Dies Solis, el Día del Sol, ya se veneraba como especial. Trasladar la práctica al domingo fue una estrategia de adaptación cultural. Lo mismo ocurrió con el nacimiento de Cristo en diciembre. Ninguna fuente bíblica indica esa fecha, pero el solsticio de invierno ya se celebraba como el regreso de la luz. En Roma coincidía con la fiesta del Sol Invictus. Vincular a Jesús, la luz del mundo, con ese calendario facilitó las conversiones. No era cuestión de precisión histórica, sino de estrategia simbólica. Los símbolos visuales siguen el mismo patrón. El Ankh egipcio, cruz con lazo superior que significaba vida, existía mucho antes de la cruz cristiana. La imagen de María como madre compasiva se asemeja a Isis en Egipto o Cibeles en Asia Menor. La iconografía de la Madre Divina sosteniendo al Hijo era común y familiar, lo cual hizo más sencillo aceptar a María como Reina del Cielo. Así, lo que parecía original era en realidad una traducción cultural: cambiar nombres, mantener formas. La organización de la Iglesia tampoco surgió en el vacío. Los templos paganos ya tenían altares, sacerdotes, incienso, música ritual y jerarquías. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial bajo el Imperio Romano, adoptó todo ese modelo en lugar de rechazarlo. El obispo tomó el lugar del sacerdote, el incienso siguió encendido, las fiestas fueron cristianizadas. Esa capacidad de absorber en lugar de destruir explica por qué la fe se expandió tan rápido en regiones tan diversas. El cristianismo no se presentó como un enemigo absoluto de lo anterior, lo reconfiguró. Y aquí llegamos a un punto clave. Más que plagio, lo que ocurrió fue una estrategia poderosa de comunicación cultural. Los pueblos no renuncian fácilmente a los símbolos que les dan identidad, pero si alguien les dice que esos símbolos siempre señalaron hacia otra verdad más profunda, el cambio resulta mucho más natural. Así funciona el sincretismo: no destruye, transforma; no niega,
reinterpreta. Psicológicamente, esto tiene un impacto enorme. Cuando una historia suena familiar, genera confianza inmediata. El cristianismo entendió ese mecanismo. Al hablar de un Salvador que muere y renace, de una madre pura y protectora, de ritos de purificación y banquetes sagrados, estaba utilizando imágenes que la gente ya tenía grabadas en el corazón. La novedad residía en el nombre y en el contexto, pero la música era la misma. Esa es la clave. Lo nuevo triunfa cuando se presenta como lo eterno. Y en ese juego de espejos, el cristianismo encontró el secreto de su fuerza expansiva. Al seguir explorando estas conexiones, lo que aparece no es un cristianismo aislado, sino un verdadero mosaico de herencias. La cruz, por ejemplo, que hoy se identifica como el símbolo supremo de la fe cristiana, no fue una creación exclusiva. Antes de que se elevara en los templos, ya existían emblemas similares. En Babilonia, la cruz en forma de sol representaba al astro rey como dador de vida. En Egipto, el Ankh expresaba la continuidad entre este mundo y el más allá. En las tierras nórdicas, los signos solares circulares ya se dibujaban como marcas de protección. Lo que la Iglesia hizo fue tomar ese signo, asociarlo al sacrificio de Jesús y convertirlo en bandera universal. Así, un símbolo arcaico, cargado de significados diversos, fue reconfigurado en un relato nuevo. Lo mismo ocurre con las festividades. Pensemos en la Pascua, la celebración más importante para la cristiandad. El nombre mismo, en muchos idiomas, no proviene de los evangelios, sino de antiguas deidades vinculadas a la primavera y la fertilidad. En el norte de Europa, se honraba a Eostre, diosa de los ciclos renovados, representada con huevos y liebres. El cristianismo absorbió estos elementos, los reetiquetó y los colocó dentro de su calendario litúrgico. El mensaje era claro: la resurrección de Cristo coincidía con el renacer de la naturaleza. La conexión psicológica era inmediata, porque las personas ya estaban habituadas a vivir esas fechas como un tiempo de esperanza y renovación. El caso de la Navidad es aún más evidente. Ningún texto bíblico menciona que Jesús haya nacido en diciembre. De hecho, la descripción de pastores en los campos sugiere otra estación. Sin embargo, el 25 de diciembre coincidía con celebraciones solares en distintas culturas. En Roma, el Sol Invictus; en Persia, el nacimiento de Mitra; en el norte de Europa, el Festival de Yule. Frente a esta confluencia, la Iglesia decidió que el nacimiento del Mesías se colocara en esa fecha. De esta manera no se exigía a los pueblos abandonar sus fiestas, sino reinterpretarlas. El fuego del hogar, los adornos, los árboles sagrados, todo fue asimilado. El resultado, una tradición profundamente arraigada que hasta hoy mezcla símbolos paganos con la liturgia cristiana. Pero no fueron solo símbolos y festividades. Incluso las estructuras morales muestran esta interconexión. La famosa regla de oro, trata a los demás como quieres ser tratado, existía ya en textos confucianos de China, en enseñanzas budistas de la India y en reflexiones de filósofos griegos. Amar al prójimo, cuidar a los pobres, perdonar a los enemigos. Estas ideas no nacieron en Palestina, sino que forman parte de una conversación ética que los pueblos llevaban siglos desarrollando. Jesús las recogió, las expresó con fuerza y las convirtió en eje de su enseñanza. Pero no eran absolutamente nuevas. El poder del cristianismo no estuvo en la originalidad de los valores, sino en la manera en que se integraron en una narrativa trascendente. Si miramos más de cerca, incluso la doctrina del infierno y del cielo proviene de fuentes previas. Los griegos tenían el Hades, un reino sombrío donde iban los muertos. Los persas hablaban de un lugar de fuego para los malvados y de jardines para los justos. Los egipcios describían campos fértiles donde las almas descansaban tras superar pruebas. El judaísmo temprano no incluía castigos eternos. Ese concepto se consolidó después de intercambiar ideas con pueblos vecinos. Cuando el cristianismo adoptó la noción de infierno ardiente y de paraíso celestial, lo que hizo fue reunir mitos anteriores bajo un mismo techo, y al colocarlos dentro de un marco moral, otorgó a esos símbolos un poder enorme de control y esperanza. Otro ejemplo fascinante se encuentra en la multiplicidad de figuras intercesoras. En el mundo antiguo, cada aspecto de la vida estaba bajo el dominio de una deidad, dioses de la guerra, de la agricultura, de los viajes, de la salud. Cuando el cristianismo se expandió,
Ese mismo esquema fue sustituido por santos. San Cristóbal protege a los viajeros, Santa Lucía a la vista, San Antonio a los objetos perdidos. Lo que antes eran dioses menores se transformaron en figuras cristianas. La práctica de encender velas, de rezar ante imágenes, de llevar amuletos, no desapareció. Simplemente cambió de nombre. La estructura emocional seguía intacta. Lo nuevo triunfaba precisamente porque no obligaba a abandonar lo viejo. Incluso María, Madre de Jesús, evolucionó hacia un papel que recuerda a diosas ancestrales. En la tradición católica, llegó a ser reconocida como Reina del Cielo, intercesora de la humanidad, Madre Divina. Sus atributos se parecen a los de Isis en Egipto, a los de Deméter en Grecia, a los de Cibeles en Asia Menor. Esa continuidad facilitó que millones de personas aceptaran su culto, porque respondía a una necesidad psicológica profunda, la de una madre compasiva que escucha y protege. Con el tiempo, los relatos marianos absorbieron rasgos de antiguas divinidades femeninas, creando una figura híbrida que reflejaba tanto a la mujer histórica como a los mitos eternos. Todo esto muestra que el cristianismo no se levantó sobre un terreno vacío, sino sobre cimientos que ya estaban ahí. Lo que hizo fue coser pedazos de múltiples tradiciones y bordarlos en un tapiz coherente. La genialidad no fue inventar cada hilo, sino saber combinarlos. Y ese proceso no fue un accidente, fue deliberado. Los primeros líderes comprendieron que para expandirse en un imperio tan vasto, debían hablar en el idioma de cada pueblo. Así, un festival agrícola se convertía en liturgia, un símbolo solar en metáfora de Cristo, una diosa en Madre Santa. Esa flexibilidad fue la clave de su poder. Ahora, quizá lo más intrigante no es identificar qué tomó prestado el cristianismo, sino preguntarnos por qué funcionó tan bien. La respuesta está en la psicología humana. Las personas necesitan continuidad, no ruptura. Si una nueva religión hubiera intentado destruir cada tradición, se habría encontrado con resistencia feroz. Pero al presentarse como cumplimiento y no como negación, el cristianismo logró tender puentes. Le dijo a los pueblos: lo que ustedes veneraban siempre apuntaba hacia aquí. Esa promesa de continuidad hizo que la transición fuera suave y al mismo tiempo poderosa. Y aquí es donde quiero hacerte una invitación. Si este viaje por la historia y los símbolos está despertando tu curiosidad, suscríbete al canal. Pero no lo hagas solo por rutina, sino para seguir explorando juntos estas conexiones ocultas que cambian la forma en que entendemos la religión, la cultura y nuestra propia identidad. Déjame un comentario. ¿Qué símbolo o tradición de tu infancia descubriste que en realidad tenía raíces más antiguas de lo que pensabas? Tu experiencia puede enriquecer esta conversación, porque al final no se trata solo de historia, sino de cómo esas historias nos moldean a cada uno de nosotros. A medida que avanzamos hacia el corazón de esta reflexión, resulta claro que el cristianismo no surgió como una ruptura total, sino como un proceso de reescritura y adaptación. La Biblia, con sus relatos de creación, diluvio, mandamientos y visiones apocalípticas, se inserta en un marco mucho más amplio de narrativas antiguas. El Génesis, con su idea de un mundo creado a partir del caos, repite lo que ya se contaba en mitologías babilónicas y sumerias. El Apocalipsis, con sus bestias, trompetas y batallas cósmicas, recuerda a textos persas y babilonios cargados de simbolismo. Nada de esto lo hace menos impactante, pero sí lo coloca en una cadena cultural más larga, donde cada generación reformula los miedos y esperanzas que la precedieron. El monoteísmo mismo, presentado a menudo como el sello distintivo de la fe judeocristiana, no apareció de manera inmediata. En las primeras etapas de la religión hebrea, no se negaba la existencia de otros dioses, se afirmaba la supremacía de uno solo. Con el tiempo, esa visión se transformó en un monoteísmo más estricto, que el cristianismo heredó y expandió. Sin embargo, incluso dentro de esa afirmación de un único Dios, subsisten rastros de estructuras politeístas. La veneración de santos, la devoción a María, la creencia en ángeles y demonios reproducen en nuevos nombres
el antiguo esquema de un cosmos habitado por múltiples seres espirituales. El cristianismo proclamó la unidad divina, pero en la práctica ofreció un sistema complejo y poblado, muy familiar para pueblos acostumbrados a panteones. Este proceso no debe verse como un fraude, sino como una característica natural de toda religión. Ninguna tradición espiritual surge en el vacío. Todas se alimentan de lo que ya existe, lo transforman y lo presentan como revelación. Así como las lenguas humanas comparten raíces, prestan palabras y se influyen mutuamente, lo mismo ocurre con los mitos. El cristianismo es un testimonio de esa dinámica. Tomó símbolos ancestrales, los unió en una narrativa coherente y los propagó con una fuerza política y emocional extraordinaria. La novedad no fue inventar cada pieza, sino ensamblar el rompecabezas de manera convincente. Ahora bien, el aspecto más olvidado de todo este proceso es el psicológico. Los pueblos no aceptaron estas narraciones porque fueran originales, sino porque respondían a necesidades profundas: el miedo a la muerte, el deseo de justicia, la esperanza de un renacimiento, la necesidad de pertenencia. Todo esto late en el corazón humano. Las religiones funcionan porque dan forma a esos impulsos. Lo que se presenta como sagrado no es tanto un dictado sobrenatural, sino una proyección cultural. Y eso no resta valor. Al contrario, lo convierte en una obra colectiva de la humanidad, una herencia que atraviesa los siglos. Cuando la Iglesia primitiva absorbió símbolos paganos, lo hizo porque entendía que las personas necesitaban continuidad. La comunidad no abandona fácilmente sus fiestas, sus ritos, sus lugares sagrados. Por eso, los pozos consagrados se transformaron en santuarios cristianos, los festivales agrícolas en celebraciones litúrgicas, las antiguas diosas en figuras marianas. No se destruyó lo viejo, se lo vistió de nuevo. Y esa estrategia fue tan eficaz que con el tiempo, incluso los propios creyentes olvidaron el origen de sus prácticas. Lo que una vez fue préstamo se convirtió en dogma. Lo que una vez fue adaptación se convirtió en verdad absoluta. La arqueología, sin embargo, nos recuerda esas capas ocultas. En tablillas, en templos, en ruinas, en pergaminos fragmentados, vemos imágenes de madres divinas, de dioses que mueren y renacen, de cruzados solares, de banquetes sagrados, y comprendemos que lo que parecía exclusivo es, en realidad, parte de una tradición humana mucho más amplia. El cristianismo no inventó esas formas, las heredó y las remodeló. Reconocer esto no es una ofensa, sino un acto de honestidad histórica. Nos ayuda a entender que lo que llamamos revelación muchas veces es simplemente memoria cultural. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con este conocimiento? Porque si aceptamos que los cimientos de la fe se construyeron sobre mitos anteriores, debemos también replantear qué significa la verdad religiosa. Tal vez no se trate de hechos literales, sino de símbolos. Tal vez el valor del cristianismo no esté en haber creado todo desde cero, sino en haber sabido reunir en un solo relato las esperanzas más profundas de la humanidad. El mito, entonces, no es enemigo de la verdad, sino su lenguaje, y comprenderlo así nos libera de la ilusión de originalidad absoluta y nos permite ver la religión como lo que es, una creación viva, cambiante y humana. Esa es la paradoja. Al mirar debajo de los dogmas, descubrimos que las raíces de la fe son comunes, compartidas, recicladas, y lejos de debilitarnos, esa constatación puede unirnos, porque todos heredamos los mismos símbolos, todos participamos en las mismas preguntas. La cruz, el agua, la Madre Divina, el sol que renace, son emblemas de la condición humana, no propiedad de una sola religión. El cristianismo los recogió, los transformó y los difundió. Y por eso triunfó. No por ser extraño, sino por ser familiar. No por ser único, sino por resonar con lo eterno. Al final, la lección más poderosa es esta. Las historias que veneramos son espejos de nosotros mismos. Son reflejo de nuestros miedos y de nuestros sueños. Reconocer que el cristianismo es parte de una cadena de narraciones no lo hace menos significativo, sino más humano.
Nos recuerda que lo sagrado no viene de fuera, sino de dentro, que los mitos son poesía antigua que sigue hablándonos hoy, que la fe es, en última instancia, un intento de darle sentido al misterio de existir. Y ahora quiero cerrar contigo, de manera diferente. Si has llegado hasta aquí, significa que este viaje te tocó en algún lugar profundo. Te invito a suscribirte al canal, pero no como un gesto automático. Hazlo como parte de esta comunidad que busca pensar más allá de lo evidente. Y comparte en los comentarios tu experiencia. ¿Hubo alguna vez en tu vida un símbolo religioso que al descubrir su origen cambió tu manera de verlo? Cuéntalo, porque tu historia puede inspirar a otros. Este espacio no es solo para escuchar, sino para dialogar. Y juntos podemos construir un lugar donde la curiosidad, la memoria y la reflexión sean la verdadera forma de fe compartida.